Buenas tardes a todos, hermanos. Vamos a orar primeramente. Dios, te damos gracias en esta mañana, esta tarde, porque estamos reunidos en tu nombre. Gracias por Jesucristo, quien es nuestro Señor, nuestro Salvador, y queremos, Señor, que tu palabra sea recibida con humildad en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo haga la obra que nosotros estamos esperando, que nos convenza, que nos transforme, y que nosotros podamos tomar la decisión de hacer tu voluntad. Dirígenos, Señor, a todos los que ya estamos, y bendice las iglesias cristianas en todo el mundo, donde quiera que se encuentren, aprendiendo tu palabra, adorándote y haciendo tu voluntad. Te lo suplicamos y te damos gracias por esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hemos estado estudiando la familia a través del libro de Efesios, y lo que queremos hacer es cambiar. Cuando los discípulos veían a Jesús, lo que él hacía, veían que el leproso dejaba de ser leproso, los que hacían cualquier pecado lo dejaban de hacer. Y lo que Dios espera en nosotros como iglesia cristiana es que aprendamos su palabra y dejemos de hacer aquello que Él quiere, que dejemos de hacer y que hagamos lo que Él quiere. Entonces hemos estado estudiando el plan de Dios para la familia, para las esposas, para los esposos, y ahora estamos ya abordando la enseñanza de los hijos en el diseño de Dios para la familia. No habemos ninguno que estemos aquí que sepamos todo, pero Dios en su misericordia nos da la oportunidad de aprender. Y podemos nosotros llegar a concluir que su palabra es viva y eficaz y que nos está hablando al corazón. La otra verdad que hemos repetido es que si el Espíritu Santo no convence de pecado, de juicio y de verdad, pues ¿quién va a convencer? Entonces queremos ser bien espirituales, en el sentido de que no queremos nosotros convencer a nadie. Vamos a respetar a aquel o aquella persona que no quiera creer, que no quiera cambiar. Solamente vamos a decir, Dios te bendiga, con permiso. La predicación entonces es una oportunidad para escuchar la palabra, para abrir bien los oídos espirituales y poder comprender. Y fíjense que el cristianismo verdaderamente hizo un cambio a medida que vamos avanzando en todas las culturas existentes. Diversas culturas cuentan con un código para la familia, conocido por una palabra en alemán que se pronuncia o se dice Hausstaffen. Ese es un código de conducta y cada cultura tiene su manera de ser. Y podemos decir que México es una nación, pero tiene diferentes formas de ser. Los que son del norte de México, los que son del centro de México, los que son del sureste. Hay conductas diversas en cada país, pero vamos a mencionar un poquito el Imperio Romano. El Papa poseía la patria potestad absoluta y por toda la vida. Cuando leí esto, me parecía algo que no se da ya. El papá tenía la autoridad total y absoluta en la familia por toda la vida. Pero esos papás, fíjense bien lo que voy a decir, y el mensaje de Cristo llega a esa cultura. Cristo está llegando a predicar el evangelio entre los romanos. Se predicó por Pablo, se predicó de muchas maneras, y dice aquí que los papás podían llegar a ser crueles, muy crueles. Abandonaban a los hijos que no deseaban en el camino, los dejaban ahí, los caminos, se salían y lo dejaban. Como he visto aquí en esta región, que a veces dejan como 5 perritos, que ahí se anden, a ver quién los agarra. Y no era el fin de que alguien los agarrara, era el fin de que murieran, porque el papá tenía la palabra total. Y nadie podía discutirle. También
Los espartanos eran más rígidos todavía y les quitaban la vida a los niños que tenían defectos físicos o mentales. Los espartanos, soldados romanos, griegos, que tenían la capacidad de decir: este niño no abre sus ojos rápido, mátenlo. Y lo mataban sin misericordia. Así era. Bueno, los niños saludables también podían ser considerados como una carga, porque inhibían la promiscuidad sexual y complicaban la realización del divorcio. Los niños bonitos, niños saludables, también decían: me estorbas, porque no me dejas realizarme sexualmente como yo quiero, a la hora que yo quiero, cuando yo quiero, y no puedo estarte cuidando. Y los desechaban también. Y obviamente que les complicaba cuando tienen hijos divorciarse. Y esto, ustedes pueden sentir que se parece a algo de lo que vivimos ahora. Hay matrimonios separados, están unidos pero están separados emocionalmente, y lo dicen así, lo dicen: si estamos unidos es por los hijos. Como si vivir una vida de infierno en una familia y los papás no se separan, les beneficia mucho verlos ahí en la misma casa, pero pues no se separan para no lastimarlos. Cuando los niños desde pequeñitos observan y aprenden y hacen preguntas. Bueno, lean ustedes la vida familiar de los antiguos romanos, investiguen, así pónganle vida familiar de los antiguos romanos y les va a salir más de lo que estoy explicando. La familia es creación de Dios con deberes bien establecidos para cada integrante. Entonces ya hemos aprendido acerca de las esposas y de los esposos. Y fíjense, cuando Jesús llega, hay dos evangelios que vamos a citar ahorita, es Marcos 10, 13 al 16, y vamos a leerlo para que vean cómo Jesús ve a los niños, cómo ve a los pequeños, cómo los ve. Ahora hay personas que no quieren tener hijos para no molestarse. Pero aquí en este pasaje, Marcos 10, versos del 13 al 16, lo podemos leer y dice así: y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Cuando los discípulos ven que le están queriendo arrimar niños, ellos traían la cultura de los romanos y decían: los niños son molestos, los niños estorban, no molesten más al maestro. Y ellos creían que estaban haciendo bien porque ellos estaban acostumbrados a vivir como su familia, como su sociedad. Y a veces muchos de nosotros somos eso, somos parte de la familia y traemos al matrimonio o traemos a las cosas de Dios ideas que se nos marcaron en la vida. Entonces vemos aquí que Jesús rompe con eso. Y él dice, en otro pasaje, vamos a leerlo, Mateo 18, 1 al 5, dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciéndole: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces Jesús vuelve a reafirmar: los niños son de gran estima y de gran respeto a mí, a mi presencia. Y yo los veo como algo de imitar.
de imitar. La sencillez, la inocencia de los niños que todo lo creen, es algo que Jesús aplicó. Ahí, miren, puso a esos niños en medio, a un niño, y lo puso y les dijo, si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, qué importante es cambiar y hacer las cosas al modo de Jesús. Miren, algunos nos decimos cristianos, pero vivimos como romanos, vivimos como paganos, vivimos como incrédulos, vivimos cargando una actitud de nuestros apellidos. Y las personas no pueden ver a Jesús en nosotros. Es algo muy curioso. Es duro. Cuando alguien se convierte, la palabra que usan para lastimar a la persona convertida, le dicen, eres un hipócrita. ¿Por qué? Porque estás cambiando, pero es por pura hipocresía. Y sabe una cosa, los verdaderos cristianos viven haciendo las cosas que deben, como Dios quiere, como Jesús quiere, hasta la muerte. No perfectos, pero sí transformados. Entonces la importancia de los niños en el reino de Dios es algo que debe recomendarse para ver a nuestros hijos. Jesús enseña cómo tratarlos. La iglesia es descrita por el apóstol Pablo como la familia de Dios, y su propósito es reunir familias completas, señalo esto, completas, para adorarle públicamente y también para aprender su palabra, que luego se pondrá por obra. Dios no quiere pedacitos de familia. Dios no quiere solamente aquí el esposo, la esposa, no quiere aquí solamente los hijos, sino el Señor quiere familias completas. Y cuando digo esto es porque Dios no hizo familias separadas. Dios, cuando entrega la familia, ese es el esposo, la esposa y los hijos, deben de estar juntos, deben convivir, deben de realizar el plan de Dios en sus vidas. Y también es otra cosa que tendríamos que pensar. Si nos acostumbramos a ir uno al culto y que los demás se queden en casa. Miren, es tan serio esto que a veces dicen, no vamos a ir al templo porque el niño da mucha lata. Pues perdón, si Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, ¿con qué derecho estamos haciendo eso? No, lo que tenemos que hacer es traer al niño y desde la casa explicarle una y otra vez que va a estar hermoso, que la predicación o lo que le van a enseñar en la escuela dominical o en la clase bíblica es muy bonito para él. Pero el niño va a aprender a ver lo que los padres dicen. Pero hay padres que no entienden esto y dicen, mejor quédate aquí, que te cuide fulano, sutano. Dios quiere familias completas. Entonces, ¿cómo los niños van a aprender de Dios si los separamos, los aislamos, los alejamos de las cosas de Dios? Y hace rato decía que todas las culturas cuentan con un código para la familia, y los cristianos también tenemos un código para la familia, y se encuentra en la Biblia. O sea, la palabra de Dios, esta Biblia, para nosotros es toda la enseñanza, toda. Pues es triste, pero algunas personas se emocionan con el Apocalipsis, otras con las profecías, otras se emocionan con la investigación de los rollos de manuscritos del Mar Muerto, pero no se emocionan con su familia, no se emocionan con sus hijos, no los ven como una parte importante del reino. Claro, pueden ser muy doctos, pero el propio hijo le puede reclamar que no le está haciendo caso. Entonces, hoy vamos a aprender acerca de la participación de los hijos de acuerdo con el diseño divino en la familia. ¿Cómo diseñó Dios que fueran los hijos? El deber de los hijos está en Efesios capítulo 6
y verso 1. Y solamente son 3 versículos el día de hoy para ir exponiendo lo que dice la palabra sin apresurarnos, sino tratando de explicar lo que la Biblia dice. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo habla y enseña más que lo que yo digo, porque Él trabaja en el corazón de manera eficaz, de manera silenciosa. El Espíritu Santo habla con el que quiere oír. Al que no quiere oír también le habla, pero pues no le hace caso. Entonces aquí vemos que en Efesios 6:1 empieza diciendo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedezcan en el Señor a sus padres. Y si ustedes se fijan, en Efesios 5:21 hay una regla para todos igual. Dice Efesios 5:21: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Cuando hablamos de las esposas se tienen que someter o ser sumisas al esposo en el temor de Dios. Cuando hablamos de los esposos, hablamos de que los esposos deben amar a su mujer en el Señor. Y ahora está diciendo: los hijos deben obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. No, entonces es una obediencia porque yo mando, porque tengo la autoridad. Ciertamente el papá tiene la autoridad, pero el que tiene la autoridad sobre el papá es Dios. Y si Dios no está actuando en el papá puede ser que se equivoque y no dirija bien a su hijo. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice así: Dios ha puesto justicia en el corazón de hombres y mujeres. O sea, no hay nadie que pueda tener una razón que Dios acepte como válida de que no entendió, que no supo o que él piensa de manera distinta. Vamos a ver Romanos 2:14. En Romanos 2:14 nos enseña cómo Dios ha puesto su mensaje en las personas. Dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. No se necesita ser cristiano para entender lo que Dios quiere. Los gentiles, todos los seres humanos, con Cristo y sin Cristo, tenemos una ley en el corazón. Aquí menciona la conciencia. Y la conciencia nos acusa o nos defiende. Dios nos habla a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice: eso es para ti, mira, cambia esto. Y no hay nadie que se pueda escapar de eso. Es la ley que Dios ha puesto en nuestros corazones para ser conocedores de la justicia o de lo justo. Rápidamente se sabe lo que es injusto porque tenemos eso puesto en el corazón. Y ahora veamos qué pasa si el hijo no quiere obedecer. Porque ahora estamos al revés. Los niños mandan y hay que tener cuidado. En la iglesia los niños no mandan, manda Dios. ¿Y a quién manda? Al papá, a la mamá, a los hijos. Y hay una línea de autoridad. Y aquí no le dice: papá, ama a tu hijo. No le dice: enseña a tu hijo, instrúyalo en su camino. No le dice, porque es obvio que lo tiene que amar, pero tiene que entrenarlo, porque los niños no saben. ¿Qué les pasaba a los niños que no querían obedecer? Supongamos que dice un niño rebelde algunas ofensas contra su papá. Vamos a ver Levítico 29. ¿Qué pasaba si un niño o un muchacho
porque se aceptaba hasta que alguien que fuera hijo no ofendiera a su papá. En Levítico 29 dice así: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. ¿Qué tiene que pasarle en ese tiempo? Y Dios estableció la ley con un hijo que desobedeciera al papá, a la mamá, que los ofendiera, lo mataban. Ahora fíjense que curiosamente, ¿cuántos mandamientos tienen las tablas que escribió Dios con su dedo y que después Moisés, después de haber quebrado las primeras tablas, hizo otras? ¿Cuántos mandamientos eran? Y curiosamente son 5 en un lado y 5 en la otra tabla. Entonces son 2 tablas, 5 cada una. Y las primeras 5 mandamientos de la primera tabla son en relación con Dios. Y el 5.º mandamiento es este: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿por qué está en el lado de los 5 mandamientos en relación con Dios? Porque una persona, jovencita, adolescente, como fuera, con uso de conciencia, maldijere a su padre o a su madre, lo insultara, merecía la muerte. ¿Saben por qué? Porque estaban ofendiendo a Dios. Por eso era la muerte. Porque Dios no acepta que se ofenda a su palabra y su voluntad. Así como no debemos tener dioses ajenos, es idolatría. Y muchas veces los idólatras murieron a causa de su idolatría. Sodoma y Gomorra tenía pecados que no eran exactamente santidad, eran lo contrario. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Les dijo, pobrecitos así son. No, destruyó Sodoma y Gomorra. Entonces Dios no acepta ofensas gratis. Él no va a perdonar nada que ofenda su nombre, porque es burlarse de él. Entonces cuando leemos esa desobediencia de los hijos a los padres, esa deshonra, merecía la muerte. Ahí está, vean otra cita, Deuteronomio 21, 18 al 21. Deuteronomio 21, 18 al 21. Y no estamos acostumbrados a predicar de esto. Y inclusive es contrario a la cultura. Pero Dios no va a cambiar conforme las culturas de cada nación. No. Dice en Deuteronomio 21, 18 al 21, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. A quienes les gusta el Antiguo Testamento, esto no le hacen caso, porque no tienen interés en cumplir toda la ley, nada más las cosas que les gustan, y no van a aplicar eso a sus hijos, porque sería ilegal. Pero Dios vino a establecer un reino no en la tierra, sino en nuestros corazones. Cuando venga a establecer el reino en la segunda venida de Cristo, entonces se acomodará todo el desorden que hay ahora. Y entonces ahí el inocente no va a pasar por culpable, ni el culpable va a pasar por inocente. Cuando Jesús venga
se van a destapar todas las mentiras que existen en la sociedad, en los políticos, en los esposos, en las esposas, en los hijos, y va a salir la verdad terrible. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y Jesús va a contestar: apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Entonces hay personas que viven haciendo las cosas aparentemente, pero su corazón está en la maldad. Miren, por ejemplo, una persona puede decir que está haciendo bien, pero su corazón está haciendo maldad. Ustedes me ven a mí y no conocen lo que yo estoy pensando. Yo lo veo a ustedes y no conozco lo que ustedes están pensando. Entonces los hijos no podían tolerarse y tenían que morir. Hay consecuencias entonces. La obediencia en el Señor es algo que debe estimularse. Y cuando leemos Mateo 10, 34 al 39, habla de una desobediencia a los padres. Sí hay desobediencia a los padres, autorizada por Jesús. ¿Y cuál es esa? Pues en Mateo capítulo 10, verso 34, establece cuándo es doloroso, pero hay que desobedecer. Y ustedes van a comprender aquí en ese pasaje, Mateo 10, 34, 39, dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Si hay una manera de desobedecer, cuando alguien me está diciendo, fíjense lo que está diciendo: vas a hacer lo que yo te mande y no vas a seguir más a Cristo, y te callas y no oras y no lees la Biblia y no vas al templo y no quiero que hagas nada y vas a hacer lo que yo te mande porque yo soy la cabeza. Muy doloroso, ¿verdad? Yo escucho y digo: con permiso, debo amar más a Dios que tú, el amor que te tengo a ti. Terrible, ¿verdad? Pero hombres y mujeres e hijos pueden desobedecer a aquellos que nos quieren separar del amor de Cristo. Y es tan doloroso que dice: si alguno no carga su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Quiere decir que es sufrimiento, es dolorosísimo. Pero es más doloroso vivir con una persona que te está alejando o molestando porque eres cristiano. Hay muchos ejemplos que no quiero comentar de cómo los padres inducen a los hijos a hacer cosas malas y no se debe de hacer. Claro, no vamos a provocar desobediencia, no, pero vamos a ser leales a Cristo. La crucifixión es muerte, y si hay que amar a alguien es a Dios, y si por eso nos cuesta la muerte, pues está bien, por amor a Cristo. Los siguientes dos versículos de Efesios 6, 2 y 3 dice así: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ya dije, está en Éxodo 22, es el quinto mandamiento. Y dice aquí que es el primer mandamiento con promesa, y dice: para que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. O sea, ¿qué más queremos? Más claro que algo no se puede. Está claro que
es para que los hijos les vaya bien. Y si algo queremos es que a los hijos les vaya bien y que sean de larga vida. Entonces, obedeciendo al Señor, les va a ir bien. Vamos a ver Deuteronomio 5:16 y también Éxodo 20:12. Entonces, Deuteronomio 5:16 dice así: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, donde tú vayas, te va a ir bien. Dios te está dando las bendiciones de tener lo que tienes o lo que vas a tener, la tierra prometida. Entonces, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová te ha mandado, para que vivas más años. Hay una noticia que está circulando de aquí de Ameca, y dijeron que mataron un niño y que es de una población de aquí. Pero hoy, estando en una unidad de salud mental, la noticia volteó. Tenía el volumen muy bajito, pero alcancé a oír que decía que probablemente el papá lo mató. Entonces, fíjense hasta dónde puede ser que las cosas sucedan. Entonces decían que fueron personas extrañas, y ahora la investigación es que probablemente el papá lo mató. Eso salió en la noticia el día de hoy, no sé qué canal era, pero era del estado de Jalisco. Y salió aquí lo de Ameca. ¿Cómo es posible? Pues la maldad está aumentando y uno no puede defender a nadie. Ni yo mismo me puedo defender. El único que me puede cubrir con su sangre preciosa es Jesucristo. Yo no puedo presumir mi santidad. Yo solamente puedo decir: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Ten compasión de mí. Entonces vemos aquí que la vida del hijo se cortó. Por el motivo que haya sido. Ese no es el plan de Dios, que los hijos mueran de pequeños, sino que sea larga vida sobre la tierra. Deuteronomio 5:16, no, ya lo leímos, Éxodo 20:12. Y dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Se confirma. Miren, hijos que no obedecieron a sus padres, que conocimos, están muertos. Y ustedes los conocieron también. Evito decir nombres, pero los hijos dijeron: voy a hacer lo que a mí me gusta, como me gusta, y no importa lo que me pase. Y les pasó. No obedecieron a sus papás. Entonces, los papás, ¿quiénes somos? Somos los responsables de enseñar a los hijos la obediencia a Dios. Y no podemos ser tibios, no podemos ser así tan tranquilos. Si una persona está aconsejando a mi hijo que no tenga hijos y que prospere y que haga y deshaga y que triunfe y que nunca se case, yo digo: ese es el diablo. Está hablando el mensaje exactamente contrario a lo que Dios dice. Es muy diferente que si una persona se casa y no tiene hijos. Quiere tener hijos, pero no puede. No le ha concedido Dios tener hijos. Pero hay personas que ahorita siguen esa política europea que ya está llegando a todos lados. Dice: no hijos, más dinero. Por eso hay personas que prefieren no tener hijos, porque el dinerito se queda. Y el colmo es ahora que no matrimonio, más dinero, porque el día que no te ocupo te vas. Increíble. Entonces, si el deber de los hijos es obedecer al Señor, en el Señor, a sus padres, los papás no pueden mandar lo que quieran. Los papás tienen que saber dirigir,
en obediencia a los hijos en el Señor Jesús. Bueno, conclusión. A pesar de que la sociedad se descompone más y más cada día, nosotros debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Fíjense bien, porque solo familias sólidas en Cristo harán una sociedad sólida, apacible y próspera que agrade a Dios. ¿Quiere que haya pobreza? También lo hemos visto. Empieza el pleito entre dos personas casadas. Para empezar, los asuntos legales requieren el 30% o más del asunto que se está tratando. Después de esas ganancias que se llevan, de lo que quede, cada quien se queda con la mitad. Y como las cosas surgen, todo se malbarata. Y una vez que agarra la tristeza por la separación, el dinero adquirido se empieza a acabar. Se pierde. ¿Dónde está la ganancia? Nomás que el hombre es terco, obstinado, y dice, yo no voy a dejarme. Pero sucede mucha pérdida. Y aparte, ya se le pierde la confianza a la persona. Aunque la gana con las personas malvadas. Los malvados le dicen, qué bueno que lo hiciste, vente al club de los malvados. Pero empiezan a sentirse pobres y vacíos delante de Dios. Ya no hay solidez en la sociedad y ya empieza todo a acabarse. Otra conclusión es obedecer y honrar a los padres porque está en la palabra de Dios. Y Jesús es nuestro ejemplo de obediencia y de honra de los hijos a los padres. Jesús mantuvo un respeto total hacia sus papás. Cuando los dejó solos, a los 12 años, es porque se dedicó a hacer las cosas de Dios. Estaba platicando con los más sabios del templo judío. Pero él no les contesta, ¿por qué no los dijiste que estabas acá? Dice, en los negocios de mi padre debo estar. Y ya, se va con ellos. A los 12 años. Los hijos tenemos que aprender de Jesús. Y la última conclusión, decidamos y oremos para cumplir el diseño de Dios para los hijos en la familia. Dice un dicho que nunca se deja de ser padre o madre hasta que uno se muere, deja de ejercer la influencia, los consejos. Y si ustedes lo notan, los hijos regresan poco a poco a platicar un poco de lo que les está sucediendo y quieren a veces consejo. Algunos no quieren platicar, pero está bien que sigan a Dios. Uno tiene que entonces cumplir el diseño de Dios para los hijos y permitir que ellos lo obedezcan. Entonces, vamos a orar hasta aquí y la semana que entra vamos a hablar del diseño de Dios para los padres. Voy a invitarles a ponernos de pie y orar. Padre, te damos gracias en estos momentos porque, Señor Jesús, tú viniste a cambiar la forma de tratar la familia. Has iniciado, Señor, con ese respeto que te debemos a ti, esposo y esposa, y ahora estamos hablando de los hijos, ese respeto que también te deben a ti a través de nosotros, los papás. Te pedimos, oh Señor, que seamos obedientes, que para nuestros pecados y que nos ayudes a voltear nuestros ojos a ti y a orar para pedir perdón si es necesario y volver a iniciar reconciliados contigo una familia que debe honrar tu nombre porque tú fuiste el que la hiciste. Te damos gracias y te pedimos que nos dirijas a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga.